Les doy la bienvenida a esta clase de la moda de un conjunto de datos agrupados. Vamos a continuar con nuestro programa de estadística descriptiva y para ello vamos a comenzar con algunas definiciones para continuar con algunos ejercicios. En una distribución de frecuencias, la clase modal es la que tiene mayor frecuencia. Dicha frecuencia es la frecuencia modal. Si D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia de la clase anterior, D sub 2, tal como se ve en la pantalla, es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia de la clase posterior. Y T es el tamaño de los intervalos. El valor MO o moda se obtiene sumando al límite real inferior de la clase modal el producto del tamaño de los intervalos por la fracción D sub 1 partido en D sub 1 más D sub 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la moda es igual a L sub I más D sub 1 partido en D sub 1 más D sub 2 por T. Para que se entienda de mejor manera esto, vamos a ir inmediatamente a un ejemplo. Vamos a calcular la moda a partir de los datos de la siguiente tabla. Entonces tenemos algunos alumnos que han tenido los siguientes puntajes. Por ejemplo, 4 alumnos obtuvieron un puntaje entre 350 a 399. 6 alumnos obtuvieron un puntaje entre 400 y 449. 9 alumnos obtuvieron un puntaje entre 450 y 499 y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso, la clase modal es igual a 600 a 649. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor frecuencia, o sea, es la que más se repiten. Por lo tanto, cuando nos preguntemos cuál es la clase modal, debemos ver cuál es el mayor valor que hay en la frecuencia absoluta. En este caso veo que es el 80. Por lo tanto, el puntaje en referencia a esta frecuencia de 80, que es la mayor, es 600 a 649 puntos. Y es lo que podemos ver en la pantalla. Por otra parte, tenemos el límite real inferior de la clase modal. Claro, porque si el puntaje o el intervalo en este caso es 600 a 649, quiere decir que el límite real inferior a 600 sería 599,5. Ahora, la frecuencia modal es el valor de la frecuencia absoluta que más se repite y en este caso es igual a 80. También, por otra parte, tenemos los valores de D sub 1, que es lo mismo que 80 menos 31. O sea, es el valor de la frecuencia modal, que es 80, y ahí lo podemos ver, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior. Y la frecuencia absoluta de la clase anterior es igual a 31, o sea, es 80 menos 31, cuyo valor nos entrega 49. Por otra parte, el valor de sub 2 es igual a, nuevamente, la frecuencia modal, que es el valor que más se repite, o sea 80, pero esta vez le vamos a restar la frecuencia absoluta de la clase posterior a esta clase modal. Por lo tanto, sería 80 menos 42, lo que nos entrega un valor de 38. Finalmente, el tamaño del intervalo es igual a T igual a 50. En conclusión, a partir de la expresión algebraica que podemos ver ahí, reemplazamos simplemente y obtenemos que la moda es igual a L sub I, que en este caso es 599,5, o sea, es el límite real inferior de la clase modal, más el numerador, y el numerador es D sub 1, y D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior, que en este caso vale 49. Y todo eso partido por D sub 1 más D sub 2. D sub 1 ya lo habíamos calculado y D sub 2 recordemos que es igual a la frecuencia modal 80 menos la frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal.
Por lo tanto, ese resultado es igual a 38 y es lo que podemos ver en la pantalla. Eso lo vamos a multiplicar por el valor de t, y t es el tamaño del intervalo, que en este caso es igual a 50. Por lo tanto, sumando, dividiendo y multiplicando, por supuesto aplicando la regla de los signos, porque recordemos que primero se debe multiplicar y dividir y posteriormente se suma. Todo eso nos va a dar el valor de 627,7 o aproximadamente 628 puntos. Ahora, presentamos una interpretación de este procedimiento de cálculo basado en un histograma. Por lo tanto, aquí podemos ver la clase modal que está entre este valor, L sub i, hasta el valor que estoy indicando en la pantalla. Este valor que aparece en este gráfico como delta 1 en realidad es el d sub 1. Y este valor que sale como delta 2 es igual al d sub 2. Por otra parte, tenemos esta intersección que corresponde al valor de A. Entonces, determinado este punto A, que es esa intersección que estoy indicando en la pantalla, bajamos una recta paralela al eje vertical. La recta determina el valor de la moda. En general, cuando se calcula la moda a partir de datos agrupados, encontramos un valor aproximado. Veamos otro ejemplo y fíjense que esta vez vamos a trabajar con las estaturas de 80 alumnos, pero vamos a calcular la moda a partir de datos no agrupados y datos agrupados en la siguiente diapositiva, y nos vamos a dar cuenta que hay una pequeña diferencia. Ejemplo, tenemos las siguientes estaturas de 80 alumnos de la carrera de Ciencias Físicas a partir de datos no agrupados. En este caso, si ordenamos, nos vamos a dar cuenta que el valor que más se repite es 1,77. Por lo tanto, la moda es igual a 1 entero 77 cienavos. 1,77. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el mismo cálculo a partir de datos agrupados? Veamos qué sucede. Recordemos que aquí el valor de la moda en los datos no agrupados es igual a 1,77. Por lo tanto, el valor de la moda en datos agrupados nos va a dar 1,78. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Si calculamos a partir de los datos agrupados, obtenemos lo siguiente, que en este caso la moda es igual a 1,745. Recordemos que ese es el límite inferior en este caso, que es lo que voy a mostrar a continuación. Es el límite real inferior, L sub i. Por lo tanto, este L sub i es igual a 1,745, que lo podemos ver a partir de ese dato. Recordemos que en este caso, la frecuencia, el valor que más se repite es 30, por eso estamos trabajando con este intervalo. Luego vamos a obtener el valor de D sub 1, y recordemos que D sub 1 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia anterior, la frecuencia absoluta de la clase anterior. En este caso, la frecuencia modal era igual a 30, y 30 menos 12 es igual a 18. Ya tenemos el valor de sub 1, que lo denotamos en el numerador y también en este sector del denominador. Y el D sub 2 es igual a este valor de 30 menos la frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal. O sea, 30 menos 22 es igual a 8. Y eso lo vamos a multiplicar por el tamaño, en este caso, por el valor de t, que es el tamaño del intervalo. Por lo tanto, el tamaño del intervalo es igual a 0,05. Por supuesto, aplicando la regla de los signos, o sea, primero multiplicamos. Aquí debemos sumar primero, obviamente. Esto sería 18 partido en 26 por 0,05. Multiplicamos, dividimos y lo que nos da lo sumamos a 1,745 y eso nos va a dar un valor de 1,78. O sea que la moda de 1,78 metros en este caso difiere levemente del valor obtenido a partir de los datos no agrupados. Claro, porque en los datos no agrupados obtuvimos un resultado de la moda igual a 1,77 metros y en los
agrupados obtuvimos 1,78. Por lo tanto, cuando calculamos la moda, eventualmente puede haber una mínima diferencia. Debe ser mínima esta diferencia porque es solamente un margen de error entre los datos no agrupados versus los datos agrupados. Por lo tanto, a partir de esta clase debemos recordar la expresión algebraica que nos permite calcular la moda. Muchas gracias.